Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todos y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nuestro invitado es el arquitecto Gabriel Macei. También él es ambientalista y vamos a hablar de un tema bien interesante, ya que hoy es el Día del Agua. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias, Daxi. Qué bueno estar en tu programa y sobre todo tocando este tema tan importante, ¿no? A nivel internacional. Arquitecto de profesión y ambientalista de corazón. Es totalmente cierto. Y ambas cosas invertidos también. Gabriel, bueno, hoy es el Día del Agua. Primero quisiera que nos cuentes por qué hoy se conmemora este día. El Día Internacional o Mundial del Agua surge por la necesidad que ven las Naciones Unidas en proteger el recurso hídrico a nivel mundial, ya que el agua se ha convertido en un grave problema en términos de poder acceder a ese recurso, al punto de que 663 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Es un tema muy, muy fuerte porque puede incluso generar guerras. De allí la necesidad de crear conciencia a través del Día Mundial del Agua y de que todos los días son necesarios para poder crear esa conciencia de respeto a los recursos hídricos, como también a todo lo que significa la vida que ella trae consigo. Cada año se establece como una filosofía, ¿no?, en cuanto a la celebración. Sí, cada año se celebra una especie de lema. El año pasado, por ejemplo, fue el agua y el empleo. Este año es el agua y las aguas servidas, tema agua en relación a las aguas servidas, todas las aguas que nosotros disponemos una vez usadas por parte nuestra, o también a través de los otros recursos, de otros procesos que vienen dados por la implementación del hombre en el medio ambiente. Ahora, tú señalas que una cantidad bien importante de personas no tienen acceso al agua. Digamos que la utilización del agua para el ser humano específicamente es un derecho humano, tener acceso. Sin embargo, es un derecho con el cual no cuentan muchísimos seres humanos. Para que tengas una idea, 4.500 niños mueren cada día por la falta de acceso al agua. Eso es un número sumamente duro para cuando lo escuchamos. 4.500 niños mueren diariamente en el mundo por no tener acceso al agua. No solamente al agua potable, porque es el agua que también nos sirve para realizar nuestras comidas, el agua que sirve para poder hacer siembras a nivel de agricultura, el agua que sirve como alimentos para la ganadería, entre otras muchas cosas también. El acceso al agua es sinónimo quizás en este punto, sinónimo de acceso a la vida, porque de agua se necesita para todo prácticamente. El agua es necesaria para absolutamente todo. El agua es vida, es sinónimo de vida, ciertamente, igual que el aire que respiramos. Quizás en un país como Venezuela, que aunque sí hay fallas obviamente para algunos sectores, como somos un país tropical y con una geografía tan bendecida, quizás ese drama del agua tan profundo como en otros países, quizás desérticos, etcétera, no lo hemos nosotros, digamos, vivido tan profundamente. Pero para un sector importante del planeta, de personas, seres humanos que viven en el planeta, es un problema grave. Sin embargo, en líneas generales y desde la perspectiva geopolítica, los países y los gobiernos hacen guerras por el petróleo. Correcto, hacen guerras por el petróleo ya que a través de él obtienen energía, pero la energía vital que obtenemos a través del agua es mucho más importante y puede crear graves problemas en adelante, ya que 20 veces la población de Venezuela no tiene acceso a los recursos hídricos a nivel mundial. Hay que ver 20 Venezuelas pasando sed, sufriendo las consecuencias de no tener acceso al agua. Eso es sumamente grave, y sobre todo en África, que es uno de los continentes con más graves problemas, a pesar de que tienen uno de los ríos tiene el río más grande del mundo, ¿no? Ahora, ¿en qué condiciones está el agua en el mundo? O sea, ¿cuál es la verdad verdadera que para la cual pudiese prepararse un ser humano consciente de esa realidad? El lema que estamos tocando, que la ONU está tocando este año en términos de las aguas servidas, es un tanto la respuesta a esa pregunta, que es sumamente interesante. Las aguas servidas
son las respuestas del hombre una vez que consumimos el agua y las vertimos sobre ríos, sobre quebradas, sobre lagunas, incluso sobre los océanos, nuestros mares, etc. Prueba de ello es cómo nos encontramos aquí en Venezuela con el lago de Valencia, como los vertidos industriales de las aguas prácticamente podridas son vertidas al lago de Valencia y después a través de unos procesos de potabilización lamentablemente muy, muy malos, las comunidades aledañas acceden a esa agua y tú ves como resultado enfermedades graves. El uso del agua es uno de los grandes temas por parte del ser humano. Ese que tú acabas de señalar, el uso industrial. ¿En Venezuela, en líneas generales, ese uso está concienciado? Para nada, para nada. Hay empresas de gran tamaño que ciertamente responden con plantas de tratamiento bien armadas y con mantenimientos correctos a esas necesidades de mantener las aguas limpias. Pero tristemente el 85% de nuestras empresas utilizan el agua y vierten sus aguas sin tratar a los cuerpos de agua. Es muy caro hacer tratamientos para el agua, para las industrias, por ejemplo, es muy costoso eso, o falta un poquito de esfuerzo. Bueno, depende de cómo lo veamos. Para una industria que tiene alta producción no sería tanto costoso, pero para una empresa que se ve muy limitada en términos de sus ingresos y sus ganancias puede resultar sumamente muy cuesta arriba. Pero entonces tiene eso que convertirse en una política de Estado. Es una política de Estado. De hecho, existe un decreto, que es el decreto 883, que canaliza, si se quiere, que norma todo lo que es el vertido de esas aguas hacia los cuerpos de agua externos, ¿no? Y tiene normas muy estrictas, que son las ¿Y esas normas se cumplen? Tristemente no. Desde lo local a lo nacional no se cumplen, porque tanto las alcaldías, las gobernaciones, como el Ministerio de Ecosocialismo y Agua, fíjate, no se dan abasto por la cantidad de problemas que existen a nivel ambiental, particularmente en el tema agua. Y esos problemas ambientales, que son una cantidad considerable de acuerdo con lo que tú señalas, y que el Estado no tiene capacidad, me quieres decir, para atenderlos. ¿Por qué se generan? ¿Por qué no se hacen las cosas bien desde un principio para que no exista esa cantidad de problemas? Me gustaría saber la respuesta de nuestro invitado en la próxima parte de este espacio. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista, hoy conversando con el arquitecto y ambientalista Gabriel Macei. Él pues es experto en estos temas, tiene una síntesis curricular que me dejó bien sorprendida. Has hecho muchas cosas a nivel internacional en Estados Unidos, estudios, proyectos en Estambul, o sea, eres un hombre de mundo. Yo me preguntaba, ¿qué haces aquí en Venezuela? Porque mucha gente que tiene una capacidad y una experiencia como la tuya se han ido de este país. Sin embargo, bueno, tú estás aquí. Uno tiene que creer en lo que hace, ¿no? Y cuando tú amas lo que haces, no trabajas, sino haces lo que creas y crees. O sea, creas valor a través de tu trabajo y de todo aquello que forma parte de tu vida. Es lo que yo digo, si esa filosofía se aplicara, ¿por qué no se dan las cosas bien para que no se generen en Venezuela tantos problemas? Y si hay algún organismo, algo que trabaje en función de proteger el ambiente y por lo tanto proteger al agua. Sí, existen movimientos u ONGs a nivel nacional e internacional que trabajan para crear conciencia en esos ámbitos, ¿no? Yo de hecho pertenezco a 3 organizaciones ambientalistas como lo son Ecosalias, que funciona en el municipio de Los Alias, San Antonio de los Altos, Maternatura, que trabaja más globalmente a nivel nacional, y la Fundación Separe, que trabaja también a nivel nacional y a nivel internacional. De hecho, estamos ahorita haciendo proyectos en las islas del Caribe para todo el tema que significa reciclaje y reuso de materiales que nosotros desechamos normalmente. ¿Y en Venezuela? En Venezuela, justamente, Ecosalias, pero empezamos por lo local y creando foros, creando educación,
creando valores humanos a través de nuestras acciones y de nuestro ejemplo, porque yo considero importante lo que llamo la práctica del 11. Empieza en uno y termina en uno. Y allí es donde nosotros ponemos nuestro pequeño grano de arena con nuestra coherencia. Lo que pensamos, decimos y hacemos tiene que ser lo mismo. ¿Y qué planes tienen ustedes como movimientos ambientalistas para precisamente difundir ese mensaje? ¿Tienen previsto alguna actividad Sí, próximamente? ahorita estamos organizando un foro sobre el tema ambiental, muy en especial en el municipio de Los Alias, de manera que podamos llamar a un grupo de personas que hacen vida en el municipio y crear conciencia de responsabilidad ambiental. La responsabilidad ambiental nos lleva a respetar aquellas cosas con las que convivimos desde el punto de vista ambiental. Tú has participado en grandes proyectos de gran envergadura. Por eso me atrevo a hacerte esta pregunta. Por ejemplo, ese proyecto que habían hablado de la posible saneamiento del río Guaire. Sabemos lo que eso significa, lo que es el río Guaire. ¿Un proyecto de esa envergadura es realmente posible o es un sueño a estas alturas del partido? Pudiese ser posible cuando no se introduce dentro del tema ambiental la palabra política e intereses partidistas. Lamentablemente O sea, técnicamente hablando, técnicamente eso es muy posible, ciertamente es posible, porque existen técnicas hoy en día, la tecnología está tan avanzada que va más allá de nuestra imaginación. Solamente con procesos de oxigenación y de tratamiento a través de plantas como la que está en la carretera vieja vía Las Adjuntas, entre Los Teques y Las Adjuntas. Hay una gigantesca planta de tratamiento que recibe las aguas del río San Pedro. Esa planta de tratamiento pudiese manejar un caudal mucho mayor de agua, pero lamentablemente el proyecto fue parado y no se cumplió en su totalidad, por lo menos en el municipio de Guaycaipuro. Hoy en día se está desarrollando una canalización de aguas en el municipio Carrizal para poder llevar las aguas Eso lo hace el gobierno nacional. Eso lo hace el gobierno nacional. Canalizar las aguas de la quebrada que va paralela a la Panamericana, justamente que comienza casi que detrás de la clínica. Y en el caso de la mariposa, la Bora y toda esa historia y la muchas otras cosas. La Bora tiene un doble lenguaje, porque la Bora lamentablemente trabaja con una doble función. Una doble función en el sentido de que puede limpiar las aguas porque beneficia las aguas que están debajo de ella, porque las raíces prácticamente son catalizadoras de todos los materiales dañinos que contiene la mariposa. Pero al mismo tiempo asesina el ecosistema porque es invasiva. Al no permitir que los rayos de sol se metan dentro de la mariposa, asesina virtualmente. O sea, no es conveniente esa planta ahí. No, porque hay que crear unos sistemas de control de crecimiento. Pero ahí está. Hay que controlar el crecimiento de esa planta, que existen sistemas claramente definidos a través de técnicas muy interesantes, pero lamentablemente se les escapó de la mano al Estado. Y la contaminación y muchos agentes contaminantes externos que uno ve por ahí. Bueno, podemos poner ejemplos de cómo viviendas multifamiliares y unifamiliares vierten sus aguas hacia las quebradas que dan hacia la mariposa y lamentablemente no nos damos abasto para poder penalizar esas viviendas. Las plantas de tratamiento en San Antonio de los Altos, por decir, son 132, 135 plantas de tratamiento, de las cuales funcionan correctamente poco menos de 15. ¿Son privadas? Privadas, casi todas de uso multifamiliar, de edificaciones multifamiliares. También hay industriales, comerciales, de centros comerciales, etcétera. Pero funcionan, de esas 135 plantas que funcionen, 15. Es un porcentaje sumamente bajo y altamente preocupante. Vamos a hablar, para contextualizar este tema, en relación a lo que es la humanidad, el ser humano y su futuro con respecto al agua. ¿Cómo han evaluado ustedes como grupos ambientalistas que se está desarrollando esta historia en este momento? Bueno, por el grado de complicación del tema y por el grado de destrucción que lamentablemente tenemos los seres humanos en todo aquello que tocamos, tiene una tendencia casi que geométrica a una autodestrucción. Porque a medida que avanzamos y que avanza la técnica, lejos de utilizarla, la utilizamos para dañar más el medio ambiente. Existen incluso plantas potabilizadoras, desalinizadoras, para poder potabilizar el agua de los océanos,
que corresponden a un 75% de los recursos hídricos de todo el mundo. Entonces, esas desalinizadoras, ¿vamos a utilizarlas en beneficio del ser humano o vamos a utilizarlas para dañar los ecosistemas de nuestros océanos? Y en el caso de cada ser humano, cada ciudadano venezolano, cada persona en el mundo, porque sabemos que este programa pues también lo vamos a ver a través de internet, en gentedehoy.com y todas las redes sociales, y bueno, vamos a poder llegar a todo el mundo. ¿Qué les podemos decir a cada persona que puede hacer en función de coadyuvar en este tema tan importante? Yo les diría que cuando tengan sed y no tengan al alcance un vaso de agua, permanezcan sin tomar agua durante 12 horas para que vean lo que pueda suceder. Hagan ese experimento y se darán cuenta de a veces lo difícil que resulta el no tener agua, porque hay 663 millones de personas que no tienen esa facilidad. Hay que verle ese número, 20 veces nuestro país, Venezuela, que no tienen acceso al agua. A tomarse un vaso de agua fresca. A tomarse un vaso de agua fresquita, sacada de la nevera. Es bastante dramático. Los invito a que hagan eso para que se pongan en los zapatos de esas 600 millones de personas que no tienen esa facilidad. Las películas y las historias que uno ve de Hollywood siempre pues algunas ideas, ¿no? Y hemos visto algunas películas que tratan precisamente de un futuro con problemas graves de agua, ¿no? En el caso de tú, cuando comenzaste el programa hablaste inclusive que puede generar guerras. ¿Ese punto podría llegar en nuestro país? ¿Tú crees que en nuestro planeta? ¿Tú crees que eso pueda darse? Bueno, yo pondría un ejemplo de, más que una guerra, por ejemplo, los sentimientos encontrados que generan en el ser humano. Venezuela, que es un país con una de las riquezas hídricas más grandes a nivel internacional, que representamos el 20% de los recursos hídricos de toda Latinoamérica, de toda Sudamérica, no tenemos agua. Puedo poner el ejemplo personal. Yo tengo agua en mi apartamento un solo día a la semana durante 24 horas. Todos los demás días apenas tengo acceso al agua durante escasamente 6 horas, en horarios sumamente restringidos. Claro, te adaptas a esa regulación. Pero la adaptación también genera molestias, porque si yo tengo actividades que realizar durante los tiempos en que ponen el agua dentro del apartamento, entonces voy a estar generándome un cortocircuito funcional en mi cotidianidad. Pero hablando en términos ya de la cosa de racionar el agua, eso no es racionar también el agua, porque cuando uno abre el chorro del agua, gasta agua. O sea, ¿qué pasa con esa agua? Estamos haciendo mal, por ejemplo, dejando el chorro abierto mucho tiempo. ¿Por qué? O sea, explícanos esa realidad. Una de las cosas uno de los tantas sugerencias que hace la ONU para poder ahorrar agua, entre otras muchas, es cierra el agua cuando te cepilles los dientes, cuando te afeites y cuando realices otras actividades. Cuando te bañes, apaga el agua mientras te enjabonas o te enjuagas el cabello, te lavas el cabello. Esas son cositas, pequeñas cosas que van sumando y van haciendo que ahorremos bastante cantidad de agua. Imaginemos 1 millón de personas ahorrando 2 litros. Pero esa agua que va a las residuales, ¿no? Sí. Esas aguas de alguna manera vuelven otra vez a reciclarse, a caer en los lagos y no sé qué con las pero lluvias. Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, cuando fregamos nuestros platos, el jabón que utilizamos contiene nitratos, sulfatos, fosfatos, que dañan irremediablemente todos los cuerpos de agua. Y cuando no son tratados correctamente, el daño que hacen a nivel ambiental es sencillamente grotesco y generan gases que también coadyuvan a lo que es el cambio climático, porque eso va que es uno de los puntos álgidos de este tema. Correcto, el cambio climático justamente actúa directamente sobre el tema agua de una manera negativa, sumamente negativa, por el deshielo de los glaciares, entre otras cosas, ¿no? Bueno, ya tus palabras de despedida hoy en el marco del Día del Agua como ambientalista y amante de este tema. Quisiera dejar en la inquietud, en el corazón de las personas que nos escuchan y nos ven, que aprendamos eso que dije hace poco, la práctica del 11. Todo empieza en uno y termina en uno. Seamos responsables con nuestras vidas, porque queriéndonos, aprendemos a querer las cosas también que tenemos en nuestro ambiente. Respetemos la vida de los demás, respetando el agua también. Excelente mensaje y bueno, nos hacemos eco de él.
Muchísimas gracias, Gabriel. Un verdadero placer conversar contigo. Gracias, Daxi, por Encantada esta oportunidad. de que estés aquí con nosotros. Era Gabriel Macei, arquitecto y ambientalista con una vasta experiencia también en reciclaje y otros temas de gran interés que seguramente vamos a estar conversando en otros espacios, si tú nos permites hacerlo. Gracias, Daxi, por esta oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes también, nuestros queridos y distinguidos televidentes, por habernos permitido una vez más entrar a sus hogares. Nosotros, a nombre de Andrea León y Lourdes Navas en la producción, Daisy Oropesa, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, una vez más nos despedimos, deseándoles una maravillosa tarde y recordándoles que amarnos también es una buena manera de conservar la especie humana. ¡Feliz Día del Agua a todos! Qué bonito. Informativo Mira TV está en ti.